Siempre pensé que dejaría Apex Shield Systems en mis propios términos, el día en que sintiera que estaba lista para cerrar el capítulo de una carrera de 30 años. Nunca imaginé que ese momento llegaría así, en una época en la que tener 53 años parece convertirte, de algún modo, en un lastre dentro del sector tecnológico. Estaba acostumbrada a que me llamaran la veterana, la guardiana de la llama, la mentora extraoficial de cada nueva promoción de ingenieros. A lo que no estaba acostumbrada era a que me trataran como un software obsoleto, algo que alguien estaba deseando desinstalar. Entré en Apex Shield con 26 años, cuando la empresa todavía alquilaba un edificio comercial barato en el sur de Austin. Por entonces solo éramos 16 personas y teníamos 3 servidores envejecidos que se calentaban tanto que podrías haber frito un huevo encima. Viví cada renovación de sistemas, cada contrato brutal, cada noche helada que pasé en la sala de servidores. Me adentré tanto en la ciberseguridad que cada ruta dentro del sistema de cifrado Aegis 9 me resultaba tan familiar como mi propio torrente sanguíneo. Y, aún así, allí estaba yo, sentada en mi despacho, mirando las filas de escritorios nuevos para ingenieros traídos desde Silicon Valley y sintiéndome como una extraña dentro del lugar que había ayudado a construir. Los rostros jóvenes transmitían seguridad, hablaban rápido y dominaban una jerga de moda que a mí me llevaba unos segundos descifrar. Eran talentosos, sin duda, pero también había una frialdad silenciosa en el ambiente. Sus miradas pasaban de largo sobre mí como quien observa una pieza de museo de la empresa. Algo que alguna vez fue importante, pero que ya no formaba parte del futuro. La única persona que hacía que respirar allí resultara un poco más fácil era Ryan Torres. Ryan tenía 27 años, pero, a diferencia de la mayoría, entendía que la tecnología no consistía únicamente en frameworks relucientes y en la filosofía de optimización que Internet estuviera vendiendo aquella semana. Respetaba la experiencia. Me preguntaba por la lógica interna de Aegis 9, por qué había construido cada capa de cifrado de la manera en que lo hice. No lo veía como mi sucesor, pero a veces me preguntaba si acabaría convirtiéndose en una de las pocas personas capaces de comprender el sistema desde sus raíces. Una tarde, mientras revisaba un informe interno, Ryan acercó su silla a mi escritorio. Bajó la voz con cautela, como si temiera que alguien pudiera oírlo. Evelyn, están hablando de una reestructuración en la 9ª planta. No creo que te hayan invitado. Levanté la vista. Sus ojos estaban llenos de preocupación, como los de un perro leal que percibe el peligro antes que su dueño. Intenté bromear para romper la tensión. ¿Crees que quieren echarme? Ryan se encogió de hombros, pero no sonrió. Creo que quieren renovar el equipo. Y seguramente empezarán por los sueldos más altos. Sabía perfectamente a qué se refería. Yo estaba dentro de ese grupo. Sueldo alto, edad elevada, la combinación que los directivos jóvenes suelen considerar peso muerto. Pero guardé silencio. No quería que Ryan viera ni el más mínimo destello de preocupación. Entonces llegó el día de presentar a la nueva directora ejecutiva. Lena Mercer entró con un traje gris claro y la seguridad de alguien que parecía haber vivido toda su vida sobre un escenario. La observé desde la segunda fila. Era aguda, carismática, de esas personas capaces de hacer callar una sala sin necesidad de levantar la voz. Pero en sus ojos vi algo más. Ambición. No de la que construye, sino de la que arrasa el terreno hasta que solo queda un nombre en pie. Su discurso estaba perfectamente pulido. Velocidad. Reinvención. Innovación. Juventud. Habló de llevar a Apex Shield a una nueva era de inteligencia artificial y automatización. Todo eso estaba muy bien. Pero ni una sola vez mencionó Aegis 9. Ni una referencia al sistema que nos había mantenido a flote durante las auditorías del Departamento de Defensa. Ni un reconocimiento a las personas que habían construido los cimientos sobre los que ella estaba parada. No estaba enfadada, pero algo dentro de mí se resquebrajó un poco más. Después del acto, Lena inició una serie de reuniones estratégicas. Esperé recibir una invitación por correo electrónico, pero nunca llegó. Para la tercera reunión comprendí que no se trataba de un descuido. Me estaban apartando de decisiones que yo había ayudado a moldear durante los últimos 20 años. Una mañana,
Ryan entró en mi despacho con cierta vacilación. Hoy he pasado junto a la sala de estrategia. Tenían una diapositiva con listas de empleados. Había varios puestos marcados y todas las personas señaladas tenían más de 50 años. Lo miré y, en aquel instante, entendí que algo se acercaba. No aquel día ni al siguiente, pero pronto. Como una tormenta acumulándose en el horizonte. No puedes detenerla. Solo puedes prepararte para recibir el golpe. Sonreí a Ryan, aunque ni siquiera yo sabía si pretendía tranquilizarlo a él o a mí misma. Limítate a hacer tu trabajo lo mejor posible. Yo me ocuparé del resto. Pero, cuando se marchó, permanecí sentada a solas durante mucho tiempo. Las luces de neón del techo reflejaban mi rostro en el monitor oscuro. Cada línea, cada noche sin dormir, parecía grabada en aquel cristal. Sentí que el lugar que había ayudado a construir ya no me reconocía. Y sabía que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Tal vez, si estás escuchando esto, tú también hayas sentido algo parecido. Ese momento en el que el mundo al que entregaste tu corazón de repente te da la espalda. Me gustaría mucho saber desde dónde estás escuchando esta historia. Desde tu oficina, durante el trayecto de vuelta a casa o en una noche de insomnio como aquella que yo viví. Déjame un comentario, porque a veces la historia adecuada, escuchada en el momento adecuado, nos recuerda que no estamos solos. Y si te gustan las historias en las que la calma y la inteligencia son las armas más afiladas, quédate, porque merece la pena escuchar lo que ocurrió después. Aquella mañana llegué temprano, como hacía siempre. El café de mi escritorio todavía estaba caliente cuando un joven empleado de recursos humanos apareció en la puerta, llamó suavemente y entró con una expresión nerviosa que no conseguía disimular. Evelyn, la directora ejecutiva quiere verte inmediatamente en su despacho de la 9ª planta. La forma en que enfatizó la palabra inmediatamente me dejó claro que aquello no era una visita amistosa. Me levanté, cerré el portátil y salí del despacho respirando despacio. No sabía si estaba preocupada o si simplemente estaba recibiendo la confirmación de algo que llevaba mucho tiempo esperando. La 9ª planta de Apex Shield siempre parecía más fría que las demás. Un frío que no provenía del aire acondicionado, sino del poder. El despacho acristalado de Lena, situado en una esquina, dominaba todo el centro de Austin. La puerta estaba medio abierta, como si alguien hubiera entrado y no se hubiera atrevido a cerrarla. Golpeé ligeramente el marco, pero Lena no se giró. Permanecía de pie, con los brazos cruzados, contemplando el tráfico de abajo como si la ciudad le perteneciera. «Entra», dijo. Su voz era tan firme que me hizo pensar que había ensayado aquel momento frente al espejo la noche anterior. Me senté en la silla situada frente a su escritorio. La luz blanca que atravesaba la pared de cristal bañaba mi rostro y hacía que me sintiera completamente expuesta. Voy a ser directa para que ninguna de las dos pierda el tiempo. Lena se sentó y entrelazó los dedos con una precisión llena de seguridad. Apex Shield está cambiando muy deprisa. Necesitamos personas capaces de seguir ese ritmo, adaptables, ágiles y alineadas con una mentalidad más joven. Fuiste esencial para la etapa anterior, pero en este momento ya no encajas en la dirección de renovación que estamos tomando. Escuché cada palabra con total claridad. No encajas. Renovación. Optimización organizativa. Palabras diseñadas para evitar demandas, pero lo bastante afiladas como para cortar una carrera de décadas de un solo golpe. Lena continuó como si estuviera ansiosa por terminar. Es una decisión estratégica, no personal. Confío en que lo entiendas. La miré durante unos segundos. Quizá, si hubiera mostrado el más mínimo arrepentimiento, habría sentido algo menos duro. Pero no había nada. Solo la expresión tranquila y helada de alguien que acababa de ganar una partida que su oponente ni siquiera sabía que estaba jugando. Deslizó una carpeta por el escritorio. Aquí están los documentos de despido, tu paquete de compensación estándar y una lista de los elementos que debes entregar. Tu acceso al sistema quedará desactivado dentro de 5 minutos, conforme a las normas internas de seguridad. Ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar cuando se abrió la puerta trasera.
Entraron 2 miembros de seguridad. No me tocaron, pero su presencia dejaba claro que la empresa no quería concederme ni un segundo para asimilar lo que estaba perdiendo. Me levanté. Lena se recostó en la silla y utilizó un tono ligero, casi rutinario. Gracias por tus aportaciones. Te deseo lo mejor. No respondí. Salí de aquel despacho como si abandonara un tribunal en el que la sentencia se hubiera decidido mucho antes de mi llegada. El pasillo de la 9ª planta era largo y silencioso. Mis pasos resonaban de una forma que parecía demasiado fuerte. Cuando pulsé el botón del ascensor para regresar a mi planta, sentí un extraño vacío en el pecho. No estaba enfadada. Tampoco herida. Solo sentía la tranquila certeza de algo que, en el fondo, llevaba tiempo sabiendo. Ya no encajaba en el futuro que ellos estaban dibujando. Cuando volví al departamento de ingeniería, toda la sala quedó paralizada en un silencio pesado. Algunas personas me miraron y apartaron inmediatamente la vista. Los espacios que antes estaban llenos de conversaciones ahora parecían pasillos vacíos. Ryan estaba a pocos metros, con el rostro pálido. Negué ligeramente con la cabeza para indicarle que no se acercara. No quería que confundieran su lealtad con un acto de desafío. Regresé a mi despacho. La puerta se cerró detrás de mí y me dejó sola con una habitación que contenía prácticamente toda mi vida. Mi escritorio estaba junto a la ventana, el lugar donde había pasado miles de horas escribiendo línea tras línea de IGIS 9. Ahora solo quedaban unas pocas cosas encima. Una fotografía enmarcada de nuestro primer equipo de ingeniería, una vieja taza de café y 2 cuadernos llenos de anotaciones sobre cifrado. Mi portátil ya estaba bloqueado. La pantalla negra mostraba una sola frase: cuenta desactivada. Guardé todo dentro de la pequeña caja de cartón que me había entregado seguridad. Cada objeto pesaba poco, pero colocarlos dentro era como recoger los restos de una juventud que alguien había decidido que ya no servía para nada. Miré la habitación una última vez. Todo me resultaba tan familiar que podría haberlo descrito con los ojos cerrados. Pero aquel día parecía extraño, como si estuviera dentro del espacio de otra persona. Salí al pasillo cargando la caja. Nadie dijo una palabra. Pasé junto a rostros conocidos cuyos ojos se habían convertido en ventanas cerradas, personas que no querían que las sorprendieran observando la historia que se estaba desarrollando delante de ellas. No las culpaba. Allí, el silencio era una habilidad de supervivencia. Salí del edificio. El sol de Austin me golpeó con tanta fuerza y calor que tuve que entrecerrar los ojos. Permanecí allí unos segundos, sosteniendo la pequeña caja y mirando el logotipo de Apex Child en la fachada, como quien contempla una casa que en otro tiempo llamó hogar y cuya puerta ahora se ha cerrado de golpe. 26 años de lealtad, y así terminaba todo. Sin una explicación adecuada, sin oportunidad de hablar, únicamente una mañana fría, una carpeta y una puerta cerrándose detrás de mí. Mientras me alejaba del edificio aquel día, sabía que, a sus ojos, lo había perdido todo. Pero lo que ellos no sabían era que, exactamente en ese momento, habían activado algo por lo que pronto pagarían un precio muy alto. Conduje hasta casa en silencio. Austin estaba tan ruidosa como siempre, pero parecía que todo aquel ruido hubiera quedado sellado al otro lado de las ventanillas. Lo único que escuchaba era mi propio corazón, lento y constante, como si mi cuerpo estuviera intentando impedir que me derrumbara. Al cruzar la puerta de casa, Rex, mi viejo perro, corrió hacia mí moviendo la cola. Pero, al cabo de un instante, inclinó la cabeza y me observó con esa mirada preocupada que los animales reservan para las cosas que los humanos intentamos ocultar. Dejé la pequeña caja sobre la encimera de la cocina, me quité los zapatos y permanecí allí durante unos instantes, como alguien que acaba de salir de un vendaval. No necesitaba un espejo para saber lo agotada que parecía, pero, en lugar de sentarme, abrí el armario de madera situado al final del pasillo. Las bisagras chirriaron, secas y viejas, como si nadie las hubiera tocado en años. En el rincón del fondo había una caja metálica plateada, arañada y fría al tacto. La caja que siempre había sabido que algún día tendría que volver a abrir. La llevé hasta la mesa del comedor, la dejé allí y respiré profundamente antes de levantar la tapa.
Dentro había documentos que la mayoría de las personas habría olvidado después de 20 años, pero yo no era como la mayoría. Encima de todo había un sobregrueso con un nombre conocido escrito en el frente: Mark Ramsey. Mark era amigo mío desde los tiempos en que Apex Child no era más que una diminuta empresa emergente apretujada dentro de un garaje reconvertido. Por entonces era un abogado joven que acababa de abrir su propio despacho, pero ya era muy bueno en todo lo relacionado con la propiedad intelectual. Solíamos sentarnos en un bar barato cerca de la oficina para hablar del futuro de la empresa, cuando Igis todavía no era más que un montón de código rudimentario. Mark siempre había sido el realista de los dos. Abrí el sobre. Dentro había una copia de la solicitud provisional de derechos de autor de Igis 9, registrada en marzo de hacía 17 años. En la esquina superior, debajo del apartado «Solicitante», aparecía claramente mi nombre, Evelyn Hart. Recordaba aquella noche con total nitidez. Mark prácticamente me había obligado a firmar la solicitud. Yo era joven entonces, leal hasta el exceso. Creía que todo debía pertenecer a la empresa. Creía que la lealtad sería recompensada. Mark vio las grietas mucho antes que yo. Una vez me dijo, apoyado sobre la pegajosa barra de aquel local que olía a cerveza barata: Evelyn, la empresa es demasiado inestable ahora mismo. Hay demasiados riesgos, demasiados vacíos legales. Conserva los derechos provisionales a tu nombre. Siempre puedes transferirlos más adelante, cuando todo sea estable. Protégete antes de que alguien decida que tu voz ya no importa dentro de aquello que tú misma construiste. Me reí, pensando que estaba exagerando, pero finalmente le hice caso. Confié en su prudencia. Y, de una manera extraña, aquella decisión temporal había permanecido dormida durante 17 años, como una semilla olvidada bajo tierra. Abrí el segundo documento. Un pequeño anexo, limpio y preciso como la hoja de un cuchillo. La cláusula de reversión. La misma que Mark había redactado personalmente y había insistido en que firmara, incluso cuando yo todavía no comprendía del todo el peso que tendría. La cláusula lo decía con absoluta claridad: en caso de que Evelyn Hart fuera despedida sin causa justificada, todos los derechos de propiedad y de uso asociados a la patente de Igis 9 revertirían automáticamente a Evelyn Hart 24 horas después del despido. Leí aquellas palabras una y otra vez. Sin resquicios. Sin condiciones. Sin formulaciones ambiguas. Mark lo había redactado con una claridad absoluta. Y Apex Child, después de años de cambios de dirección, prioridades cambiantes e interminables promesas de completar la transferencia más adelante, nunca había finalizado el proceso legal necesario para trasladar la titularidad desde mi nombre al de la empresa. Sentí que se me calentaba la nuca, no de rabia, sino por comprender de repente aquello que había sospechado desde el momento en que Lena me despidió. Había activado accidentalmente un mecanismo legal que la empresa había olvidado. Una bomba colocada 17 años atrás, y aquel día ellos mismos habían pulsado el botón. Me levanté, reuní los documentos y fui directamente a mi pequeño despacho de casa. Encendí mi ordenador personal, ajusté la iluminación, abrí el correo electrónico y redacté un mensaje para Mark. Adjunté fotografías de los documentos y escribí únicamente unas líneas. Mark, revisa esta cláusula, por favor. Me han despedido esta mañana. Sin motivo. Sin aviso. Si la cláusula sigue siendo válida, necesito saberlo inmediatamente. Mi mano permaneció unos segundos sobre el ratón antes de pulsar enviar. Tal vez porque sabía que aquel momento abría una puerta que ya nunca podría cerrar. Un camino que jamás había imaginado recorrer. Pero, cuando te expulsan y te borran de aquello mismo que ayudaste a construir, guardar silencio deja de ser una opción. Me recosté en la silla y dejé caer los hombros. En el silencio de la habitación casi podía escuchar el reloj de la cocina marcando cada segundo. Cada tic era un paso hacia algo que Apex Child jamás había previsto. Creían que me marcharía derrotada, pero ignoraban que durante 17 años había conservado en mis propias manos la parte más importante de la empresa. No sabían que la patente que estaban utilizando para construir el futuro de Apex Child ni siquiera les pertenecía. Y aquella mañana, al despedirme sin causa justificada,
Lena Mercer acababa de activar un contraataque que jamás había previsto. Miré la pantalla oscura del ordenador y sentí cómo el futuro cambiaba. Ya no era borroso como cuando había salido del edificio, sino nítido, enfocado y completamente bajo mi control. Mi teléfono vibró menos de 10 minutos después de enviar el correo. No tuve que mirar la pantalla. Ya sabía quién llamaba. Mark siempre había sido de esas personas que reaccionaban rápido cuando algo parecía serio. Contesté antes de que terminara el segundo tono. Su voz llegó firme y concentrada, con ese tono familiar que solo puede tener un abogado que ha llevado demasiados casos difíciles. Evelyn, cuéntame exactamente qué ha ocurrido esta mañana. Le expliqué todo. Sin adornos, sin pausas dramáticas. Mark permaneció en silencio durante toda la explicación y únicamente dejó escapar un suspiro cuando mencioné que había perdido el acceso al cabo de 5 minutos o cuando describí cómo Lena había escondido la verdad detrás de un lenguaje corporativo perfectamente pulido, diseñado para maquillar la expulsión de una empleada con décadas de antigüedad. Cuando terminé, Mark respondió de inmediato. Te despidieron sin darte ningún motivo concreto. Ningún informe, ninguna infracción. Ningún aviso. Eso significa que la cláusula sigue activa y, si recuerdo bien, se ejecuta en 24 horas. Lo que significa que Aegis 9 me pertenece. Terminé por él. Hubo un breve silencio. Entonces Mark bajó la voz. Evelyn, ¿entiendes la magnitud de esto? Aegis 9 es la columna vertebral de 5 contratos importantes con el Departamento de Defensa. La tecnología, los sistemas aplicados y el software integrado tienen un valor aproximado de $750 millones. Si la titularidad revierte a ti, Apex Shield no podrá utilizar legalmente ninguna versión de aquí en adelante. Ellos lo saben. Cerré los ojos. Había imaginado aquella posibilidad anteriormente, pero escuchar a Mark decirlo en voz alta hizo que todo pareciera mucho más nítido y real. No lo sentía como una victoria. Era como adentrarse en un territorio al que nadie quiere entrar, pero que yo tenía que recorrer para protegerme. Mark continuó, lo que debes hacer ahora es presentar el aviso de activación ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Revisarán la documentación original, verificarán la fecha de tu despido y actualizarán la titularidad. ¿Quieres que te ayude con la presentación? Abrí los ojos y miré la pila de documentos que tenía delante. Volvió aquella vieja sensación, firme y familiar. La misma que había sentido la primera vez que escribí las líneas esenciales de Aegis 9. Negué con la cabeza, aunque Mark no podía verme. No. Puedo hacerlo yo misma. Lo oí reír suavemente. De acuerdo, pero escríbeme en cuanto lo hayas enviado. No tendrán tiempo de reaccionar, pero quiero asegurarme de que todo se haga en el orden correcto. Cuando terminó la llamada, permanecí un momento en silencio. No para decidir si debía hacerlo o no, sino simplemente para dejar que mis emociones se asentaran. No estaba haciendo aquello por venganza. No tenía nada que demostrarle a Lena ni a Apex Shield. Simplemente estaba recuperando algo que ellos habían despreciado por descuido, y ahora tendrían que asumir las consecuencias de aquel desprecio. Encendí el ordenador. El tenue resplandor azul se reflejó en mi rostro y me hizo parecer más tranquila de lo que me sentía. Abrí la página de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos e inicié sesión con una cuenta personal que llevaba años sin utilizar. Todavía recordaba la contraseña. No sabía exactamente por qué. Quizá porque alguna parte de mí nunca se había apartado del todo de la responsabilidad que sentía hacia Aegis 9. La interfaz de presentación seguía siendo tan sencilla como la recordaba. Acerqué los documentos, abrí la sección de archivos adjuntos y comencé a subir cada página. Introduje el código de registro original, escribí el número completo de la patente y seleccioné el aviso de cambio de titularidad. No tardé demasiado, pero avancé con cuidado, revisando cada palabra. Cuando llegué a la sección en la que se pedía el motivo del cambio de titularidad, me detuve. La lista desplegable era breve y, en la tercera línea, aparecía exactamente lo que necesitaba: despido laboral sin causa justificada conforme a una cláusula previamente registrada.
Lo seleccioné y firmé electrónicamente. Mi firma apareció en la esquina superior derecha de la pantalla, pequeña y limpia, pero cargada con el peso de 26 años condensados en un solo trazo. Apareció una ventana confirmando que la solicitud había sido presentada y estaba pendiente de revisión por parte de un funcionario de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. A partir de aquel momento, todo estaba ya en marcha. Y Apex Child no tenía ni idea. Me recosté en la silla, relajé los hombros y sentí como una extraña calma se instalaba a mi alrededor. No era la calma después de la tormenta, sino la calma justo antes de que comenzara la verdadera. No me sentía triunfante ni emocionada. Lo que sentía era equilibrio, como si el mundo acabara de volver a colocarse en su posición correcta. Miré el reloj. El segundero avanzaba con paso constante. Dentro de las siguientes 24 horas, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos tramitaría la actualización. Cuando eso ocurriera, todos los registros legales relacionados con IGIS 9 mostrarían mi nombre. Y Apex Child, la empresa que me había despedido como si fuera una herramienta anticuada, entraría de lleno en una crisis que ni siquiera sabía que había provocado. Apagué el ordenador y me levanté. Mi pequeña casa estaba en penumbra y en paz, tan distinta de las luminosas plantas acristaladas de Apex Child. Apagué la luz del despacho, cerré la puerta y permanecí unos segundos en el pasillo mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad. Había algo reconfortante en aquella oscuridad, como si me estuviera protegiendo mientras el mundo exterior se ponía al día con lo que estaba ocurriendo. Fui al salón, donde Rex se había quedado dormido. Levantó la cabeza y sus cálidos ojos marrones parecieron preguntarme en silencio si estaba preparada para lo que viniera después. No respondí. Simplemente me senté junto a él y apoyé una mano sobre su cabeza. Afuera estaba cayendo la tarde. La ciudad seguía siendo ruidosa, fría y apresurada. Pero dentro de mi casa todo estaba quieto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Ahora solo estaba yo y una verdad que ya no podía deshacerse. Solo yo y un sistema de cifrado valorado en $750 millones. Solo yo, la persona a la que Apex Child creía haber expulsado de la partida. Pero la partida continuaba, y ellos acababan de entregarme la pieza más poderosa del tablero. A la mañana siguiente, justo cuando terminé de preparar mi segunda taza de café, mi teléfono se iluminó con un correo de Mark. Era breve. La Oficina de Patentes y Marcas ha recibido la solicitud. El proceso está en marcha. Asentí para mí misma. Todo estaba ya fuera de mis manos. Los engranajes estaban girando en otro lugar, un lugar en el que Apex Child ni siquiera sabía que el primer temblor ya había comenzado. En ese mismo instante, dentro de la sede de Apex Child, estaba ocurriendo algo aparentemente pequeño, pero profundamente decisivo. En la 10ª planta, dentro de un despacho inundado por una luz blanca y agresiva, un becario del departamento jurídico llamado Jacob estaba revisando antiguas patentes como parte de una tarea rutinaria. Solo quería terminar rápido para poder llegar a casa a tiempo para ver el partido de baloncesto de aquella noche. Pero, cuando introdujo el número de registro de IGIS 9 en el sistema de la Oficina de Patentes y Marcas, se quedó inmóvil. El titular que aparecía en pantalla ya no era Apex Child Systems, como todas las veces anteriores. Ponía claramente, Evelyn Hart. Jacob parpadeó varias veces, convencido de que lo había leído mal. Volvió a comprobar el código de registro, actualizó la página 3 veces y después lo intentó desde otro ordenador. El resultado era el mismo. La patente más importante de la empresa había cambiado de titular. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Jacob sabía lo suficiente de derecho como para comprender la gravedad de aquello. Pero también sabía otra cosa. Si informaba a la persona equivocada, quizá fuera el quien acabara en la calle en lugar de recibir una felicitación. Así que eligió la opción más segura. Reenvió la información a la directora del departamento jurídico, la señora Walker. Walker abrió el correo justo cuando entraba en una reunión con recursos humanos. Echó un vistazo al archivo adjunto, se levantó inmediatamente y salió sin decir una palabra. Se dirigió directamente al despacho de la directora ejecutiva, llamó 2 veces y entró sin esperar respuesta.
Lena estaba de pie frente a la pantalla digital, trazando el calendario de lanzamiento de un producto con su habitual seguridad impecable. Walker dejó sobre el escritorio una copia impresa del resultado de la consulta. La patente de Aegis 9 acaba de actualizar su titular. Ya no pertenece a la empresa. Lena miró la hoja y soltó una risa breve y fría. Es un fallo del sistema. La oficina de patentes y marcas etiqueta mal estas cosas con frecuencia cuando vuelve a procesar registros antiguos. Ya lo he visto antes. Walker negó con la cabeza. No es un fallo. La actualización está verificada con una firma válida y la fecha efectiva es de ayer, un día después de que despidieras a Evelyn. Lena se irguió y entrecerró los ojos como la hoja de un cuchillo. No dijo nada durante varios segundos. Se limitó a recoger los papeles como si quisiera borrar su existencia. Después habló despacio, con voz baja. No informes al Consejo de Administración. Walker permaneció en silencio. Lena rodeó el escritorio y se detuvo ante el enorme ventanal, mirando la ciudad. Estaba calculando. No entrando en pánico. No asustada. Calculando. Una persona como Lena no aceptaba fácilmente una derrota. Yo lo había sabido desde el primer día en que vi aquel destello de ambición en sus ojos. Señora Walker, dijo Lena sin apartar la vista de la ventana, búscame un bufete de primer nivel. Alguien lo bastante hábil como para encontrar cualquier resquicio en esa cláusula. Y diles que demuestren que Evelyn se marchó voluntariamente. Pero Walker respondió de inmediato, sin vacilar. La cronología no encaja. Los registros internos demuestran que Evelyn fue convocada y obligada a entregar todo ese mismo día. Sin aviso, sin oportunidad de dar explicaciones, sin documentación. Todo apunta a un despido injustificado. Lena se volvió y pronunció dos palabras poco habituales en ella. Ya basta. Walker entendió el mensaje y salió de la habitación. En cuanto se cerró la puerta, Lena sacó el teléfono, llamó a alguien y bajó la voz. Necesito verte. Solo nosotros dos. Sin sala de reuniones, sin asistentes. Estaba llamando a un miembro veterano del Consejo de Administración, uno de los que habían respaldado su nombramiento. Durante años había actuado como escudo frente a algunas de sus decisiones más cuestionables. Y ahora pensaba arrastrarlo con ella al desastre. Se reunieron en un pequeño salón privado. Lena contó la historia de la manera que más la beneficiaba. Dijo que se trataba de una anomalía legal, que Evelyn estaba explotando una cláusula anticuada para perjudicar a la empresa y que, para conservar su puesto y proteger la imagen de la compañía ante el Departamento de Defensa, el Consejo debía mantener aquello en secreto. Propuso una estrategia que sonaba firme, pero estaba cargada de riesgos. Acelerar la reestructuración corporativa para demostrar liderazgo sólido. Apartar al antiguo departamento jurídico y dar más poder al nuevo círculo ejecutivo. Y, sobre todo, mantener un secreto absoluto sobre el cambio de titularidad de Aegis 9. Él reflexionó durante largo rato y finalmente asintió de mala gana. Lena lo entendió inmediatamente. No se opondría a ella, al menos por el momento. Mientras tanto, Ryan, que se dirigía a la 8ª planta para entregar un informe de sistemas, pasó junto a una pequeña sala de reuniones ejecutiva. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Oyó repetir el nombre de Evelyn junto con la frase, «Tenemos que controlar esto antes de que se entere el consejo». Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración durante unos segundos, y después se obligó a seguir caminando. Pero sabía que estaban enterrando algo enorme. La sospecha lo acompañó durante todo el día. En los ojos de los mandos intermedios veía tensión, inquietud y miedo a verse arrastrados a un escándalo que no comprendían. Los correos internos aparecían marcados como de alta prioridad. Las salas de reuniones permanecían cerradas desde la mañana hasta la noche. La gente evitaba cruzar miradas en los pasillos. Apex Shield, la empresa que todo el mundo había considerado alguna vez sólida como el acero, estaba empezando a temblar desde dentro. Y en el centro de aquel temblor estaba algo que se negaban a nombrar, Evelyn Hart. No sabían que la cláusula de reversión ya se había activado.
No sabían que cada plan que Lena estaba diseñando para retorcer la ley se apoyaba sobre un terreno que se hundía. No sabían que cada minuto que pasaba los acercaba más a la crisis. Pero todos sentían una cosa, aunque nadie se atreviera a decirla en voz alta. Apex Shield tenía entre las manos una bomba de relojería y no tenía ni idea de quién la había colocado ni de cuándo explotaría. Solo yo lo sabía. Y el tiempo seguía avanzando. La demostración de Apex Shield tuvo lugar una mañana en la que todo parecía excesivamente preparado. Vehículos del Departamento de Defensa se alineaban frente a la entrada principal. El equipo de prensa se movía por el vestíbulo con cámaras y cuadernos. El logotipo de la empresa brillaba en cada pantalla acompañado por las palabras: Aegis 9, el futuro de la seguridad militar. Desde fuera, Apex Shield parecía preparada para entrar en una nueva época dorada. La planta 14 se había transformado en una elegante sala de conferencias. La primera fila estaba reservada para la delegación del Departamento de Defensa. Detrás se sentaban grandes contratistas de defensa, representantes de los medios y un pequeño grupo de socios privilegiados. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, otorgando a la sala un aire de seguridad y promesa. Detrás del escenario, Lena permanecía entre los altos ejecutivos. Llevaba un traje oscuro hecho a medida y su aspecto estaba impecablemente cuidado, como si hubiera nacido para momentos como aquel. Nadie que la mirara habría imaginado que ocultaba un secreto capaz de destruir la empresa. Sonrió con una seguridad ensayada antes de subir al escenario, todavía convencida de que lo tenía todo bajo control. Ryan estaba sentado en el puesto técnico de la parte trasera, rodeado de monitores. Durante toda la mañana había sentido que algo iba mal. Reuniones a puerta cerrada, rostros pálidos en el departamento jurídico, una sucesión de correos internos de máxima prioridad. No sabía qué estaba ocurriendo, pero sabía que aquel no era un día normal de demostración. Exactamente a las 9 de la mañana, las luces se atenuaron. Lena subió al escenario entre unos aplausos educados y contenidos. Su voz fluyó suave e impecable, como si hubiera ensayado el discurso cientos de veces. Habló de la nueva estrategia, de la visión de Apex Shield para la era de la seguridad digital y, finalmente, llegó al punto culminante: Aegis 9. El sistema de cifrado que describió como completamente propiedad de Apex Shield y desarrollado íntegramente dentro de la empresa. Las diapositivas fueron avanzando una tras otra hasta que apareció la parte más importante. La arquitectura central de cifrado de Aegis 9. Cuando Lena pulsó el botón para iniciar la simulación, la enorme pantalla LED se quedó congelada. No era un fallo cualquiera. Se había detenido justo en el momento más delicado. Lena forzó una sonrisa y hizo una señal a los técnicos. Ryan se inclinó sobre la consola, pero, cuando vio la notificación de error, sintió que se le hundía el corazón. No era un fallo de software. Era un bloqueo de visualización provocado por un cambio en la titularidad de la patente. Antes de que Lena pudiera reaccionar, un hombre del Departamento de Defensa vestido con un traje negro se levantó. Era su asesor jurídico, conocido por ser directo e implacable. Su voz resonó claramente por toda la sala. ¿Por qué el registro de la Oficina de Patentes y Marcas muestra que la patente de Aegis 9 pertenece a Evelyn Hart y no a Apex Shield? Durante varios segundos nadie respiró. Las sillas se movieron produciendo un agudo chirrido metálico, como una cuchilla golpeando el suelo. Lena se quedó paralizada, sin palabras. El color desapareció de su expresión segura. El asesor levantó un expediente impreso, una consulta completa del registro oficial. Mi nombre aparecía allí, grande e inconfundible. Debajo figuraba la fecha y hora efectivas. Exactamente 24 horas después de mi despido. Ryan sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sabía que Evelyn no era una persona que actuara sin motivo. Si mi nombre aparecía allí, tenía todo el derecho a estarlo, y todos los presentes comprendieron de inmediato que el sistema que estaban a punto de demostrar podía considerarse jurídicamente comprometido. Mientras Lena intentaba recuperar el control, el siguiente golpe llegó aún más rápido. Un periodista tecnológico sentado en la tercera fila levantó su tableta para que toda la sala pudiera verla.
Acabo de recibir unos archivos filtrados desde el interior de Apex Child, anunció. Este es un aviso jurídico interno que confirma que la titularidad de la patente ha cambiado. Y esta es la orden de la directora ejecutiva, no informar al Consejo de Administración. La sala estalló en susurros frenéticos que se extendieron como una ola. Los representantes del Departamento de Defensa se levantaron inmediatamente. Algunos ni siquiera esperaron a escuchar la respuesta de Lena. Se marcharon. Los contratistas se inclinaron hacia sus asistentes, intercambiaron unas palabras rápidas y lo siguieron. Nadie quería quedar asociado a un escándalo legal delante del Departamento de Defensa. Lena trató de salvar la situación. Habló de errores del sistema, de migraciones de datos y de mi falta de participación en el desarrollo más reciente. Pero, con cada palabra, su voz perdía fuerza. Cada excusa dañaba todavía más la imagen que ya se estaba desmoronando. Un funcionario del Departamento de Defensa la observó durante unos segundos antes de hablar lentamente. No podemos continuar esta conversación mientras la situación de la propiedad intelectual no esté clara. Esta demostración termina aquí. Abandonaron la sala, dejando a Lena sola bajo la intensa luz del escenario, como si acabaran de dictar sentencia. Los ejecutivos corrieron a ayudarla a bajar. La demostración se derrumbó en un caos silencioso, el tipo de silencio que resulta más devastador que cualquier grito. Aquella tarde, el Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia. Sin prensa. Sin ejecutivos. Solo las personas con mayor poder dentro de Apex Child estaban sentadas alrededor de la mesa, leyendo página tras página de documentos que deberían haber conocido varios días antes. Yo no estaba allí, pero sabía exactamente cómo se miraban unos a otros. La comprensión de que estaban pisando terreno fracturado. La certeza de que todo había comenzado en el momento en que Lena ordenó enterrar la verdad. La demostración había implosionado, la confianza del Departamento de Defensa se había resquebrajado, la reputación de la empresa había quedado destrozada delante de cientos de testigos y Apex Child finalmente comprendía la verdad que había ignorado durante años. Habían destruido algo de valor incalculable, no porque yo me hubiera marchado, sino porque nunca me habían valorado desde el principio. La noticia de la desastrosa demostración se extendió por Austin en cuestión de horas. Cuando desperté a la mañana siguiente, la pantalla de mi teléfono estaba inundada de notificaciones. 10 minutos después de la apertura del mercado, las acciones de Apex Child habían caído casi un 30%. Los analistas financieros situaron a la empresa en la categoría de alto riesgo por inestabilidad en materia de propiedad intelectual. Los titulares de Internet aparecían teñidos de rojo. Las empresas tecnológicas servían como un avispero al que acabaran de golpear con un palo. Entre decenas de titulares, uno consiguió detenerme en seco durante unos segundos. El Departamento de Defensa suspende su contrato con Apex Child a la espera de verificar la titularidad de Aegis. No necesité seguir leyendo. Sabía que Apex Child había entrado en una crisis como ninguna otra que hubiera vivido antes. Dentro del edificio, la tensión era tan intensa que Ryan me contó más tarde que parecía que todo el mundo caminaba sobre cristales rotos. Las reuniones de emergencia se sucedían una tras otra. El departamento jurídico fue llamado a declarar y sometido a preguntas por parte del Consejo. Walker, la responsable jurídica, acabó admitiendo que habían advertido a la directora ejecutiva sobre el problema de la patente 3 días antes, pero que Lena había dado una orden directa de no elevar la información al Consejo. Después de escuchar aquello, al Consejo ya no le quedaba paciencia. Los rostros que normalmente permanecían neutrales se endurecieron con una mezcla de sospecha e ira. Lena intentó mantenerse firme. Cuando la llamaron a la sala principal del Consejo, entró comportándose como si todavía tuviera el control. Se dirigió a todos los miembros. Evelyn trabajó aquí durante 26 años. Según nuestras normas de propiedad intelectual, todo el trabajo creado durante ese periodo pertenece a la empresa. La patente de Aegis 9 es propiedad de Apex Child y no puede revertir a ella por culpa de una cláusula endeble. Hablaba como si todavía pudiera controlar el relato, pero ya nadie en aquella sala le creía. Uno de los miembros del consejo preguntó con frialdad: «Entonces,
¿Por qué los registros internos demuestran que la transferencia nunca se completó? Lena no respondió inmediatamente. Sus ojos vacilaron un instante, pero recuperó la compostura y dijo que se trataba de un retraso, algo que podía solucionarse por la vía legal. Justo entonces, el teléfono de Walker vibró. Revisó el correo, pidió permiso para abrirlo y, unos segundos después, se dirigió al consejo con una voz mucho más solemne. Es una respuesta del abogado de Evelyn Hart. Toda la sala quedó en silencio. Walker proyectó el documento en la gran pantalla. El título apareció claramente: Situación jurídica de IGIS 9, confirmación de la cláusula de reversión. Después aparecieron los archivos adjuntos enviados por Mark, claros y exhaustivos. Una copia completa del registro provisional a mi nombre de hacía 17 años. Una cláusula de reversión jurídicamente válida, firmada y certificada ante notario. Una serie de correos electrónicos, borradores y documentos que demostraban que la transferencia definitiva llevaba años estancada por retrasos de los ejecutivos, sin que jamás se hubiera completado la documentación. Las normas aplicables sobre derechos personales de patente cuando una transferencia no se ha formalizado. Y el golpe más contundente de todos, la confirmación de la Oficina de Patentes y Marcas, que mostraba como fecha efectiva exactamente 24 horas después de mi despido. Uno de los miembros del consejo murmuró: es completamente legal. Ellos mismos activaron la reversión. Yo no estaba en la sala, pero Ryan me contó después que el ambiente era como contemplar el derrumbe de un edificio entero. Lena intentó rebatirlo, alegando que la cláusula estaba anticuada, que yo no había participado en las versiones más recientes del sistema de cifrado y que la cláusula entraba en conflicto con la legislación laboral. Pero el consejo ya había dejado de escucharla. Habían comprendido claramente que Lena había ignorado advertencias jurídicas para ocultar la situación y proteger su puesto. El golpe definitivo llegó desde un lugar que Lena jamás habría esperado. En mitad de la reunión, el secretario del consejo recibió un correo interno anónimo. El remitente se identificaba como ingeniero y revelaba que Lena había presionado a los empleados para que guardaran silencio y había ordenado modificar datos en informes internos para preservar su imagen ante el consejo. Ryan había enviado aquel correo. Sabía que utilizar su nombre podía costarle el trabajo o algo peor, pero también sabía que, si no decía nada, Apex Shield seguiría avanzando hacia el precipicio por culpa de una sola persona. El consejo leyó el mensaje y todos los rostros cambiaron. Lena comprendió que acababa de perder algo todavía más importante que la autoridad. Había perdido la confianza de su propia gente. Intentó ponerse de pie y hablar, pero el presidente del consejo la interrumpió. Su voz fue tan fría que toda la sala quedó inmóvil. Basta, Lena. El consejo deliberará en privado. Espera fuera. La puerta se cerró detrás de ella. No se oyeron pasos. Ni susurros. Solo un silencio pesado como el metal. Ryan me contó que, cuando Lena salió al pasillo, los empleados evitaban mirarla. Nadie se acercó. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie intentó consolarla. Toda su fachada de liderazgo se había derrumbado en cuestión de horas. Y ahora estaba sola en un largo pasillo, escuchando el sonido apagado de las sillas al otro lado de la puerta de la sala de reuniones. Al mismo tiempo, yo permanecía sentada en el despacho de mi casa. No conocía los detalles exactos de lo que estaba ocurriendo en aquella sala, pero mi teléfono no dejaba de vibrar. Un mensaje de Mark: tendrán que ponerse en contacto contigo. Prepárate. Poco después sonó el teléfono. Miré la pantalla. Era el número de la centralita de Apex Shield. Contesté. Al otro lado se oyó la voz de un miembro del consejo, muy contenida, pero cargada de tensión. Evelyn Hart, necesitamos negociar contigo inmediatamente. Me recosté ligeramente y miré la luz del sol que inundaba la habitación. Y supe que, después de todo lo que habían hecho, por fin habían comprendido algo que deberían haber entendido años antes. Ya no era una empleada a la que podían despedir una mañana fría. Yo era la única persona que podía decidir el futuro de Apex Shield. Regresé a Apex Shield la tarde siguiente,
cuando el edificio todavía estaba sumido en el caos provocado por la desastrosa demostración. Desde fuera, la sede seguía teniendo el mismo aspecto elegante y moderno de siempre, pero el ambiente del vestíbulo era distinto. La tensión flotaba como un humo invisible. Los empleados caminaban más deprisa de lo normal y evitaban cruzar miradas entre ellos y con los desconocidos. Mark me esperaba cerca de recepción. Hizo un pequeño gesto con la cabeza, con la expresión serena de un abogado que había pasado por demasiadas negociaciones de alta presión. ¿Preparada?, preguntó. Sonreí ligeramente. Llevo preparada desde el momento en que me echaron de aquí. Entramos en el ascensor y subimos directamente a la planta 16, donde se encontraba la mayor sala del consejo de la empresa. En otro tiempo había presentado allí decenas de proyectos importantes. Aquel día era una arena. Cuando se abrieron las puertas, los 12 miembros del consejo ya estaban sentados. Nos observaron con expresiones graves, sin rastro de la arrogancia habitual que solía acompañar a los altos cargos del sector tecnológico. La crisis les había arrancado aquella seguridad. Al fondo de la mesa estaba Lena. Ya no ocupaba el centro. Ya no mandaba. Delante de ella estaban sentados 2 abogados de Luston and Dide, contratados a toda prisa la noche anterior. Llevaba el cabello perfectamente peinado y suficiente maquillaje como para ocultar el agotamiento, pero sus ojos la traicionaban. El presidente del consejo me invitó a sentarme. Habló con voz mesurada. Gracias por venir, Evelyn. Queremos resolver esto de la manera más rápida y justa posible. Lo miré a los ojos. Sabía perfectamente qué significaba rápida. La empresa estaba perdiendo dinero a toda velocidad. Y justa significaba no nos lleves a juicio. Coloqué los documentos sobre la mesa. Antes de empezar, quiero dejar algo claro. Tengo toda la base legal necesaria para recuperar la titularidad completa de Aegis 9 y obligar a Apex Shield a detener cualquier despliegue. Pero no quiero destruir la empresa que ayudé a construir. Así que estas son mis condiciones. La sala quedó en silencio mientras abría la carpeta. Primera condición. Apex Shield me pagará $20 millones por adelantado. Ni un centavo menos. Algunas personas se estremecieron, pero continué. Segunda condición. Recibiré un 10% en regalías a largo plazo por cada versión de Aegis 9, incluidas todas las futuras actualizaciones. Mark añadió con calma, esto cumple plenamente con la legislación federal de propiedad intelectual. Tenemos más de 20 precedentes registrados. Asentí y seguí adelante. Tercera condición. Ocuparé un asiento en el Consejo de Administración con pleno derecho a voto. No quiero un título honorífico. Quiero que mi voz tenga peso en el futuro de la empresa. Varios miembros intercambiaron miradas incómodas. Aquella condición no les gustaba, pero nadie dijo nada. Cuarta condición. Apex Shield publicará una declaración oficial reconociéndome como la única creadora de Aegis 9. Nada de hablar de contribuciones colectivas. Nada de reescribir la historia. Nada de ambigüedades. Hice una pausa y miré directamente a Lena. Quinta condición. La directora ejecutiva, Lena Mercer, dimitirá inmediatamente. Nadie pareció sorprendido, pero el rostro de Lena perdió todo el color. Apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus abogados le tocaron el brazo para indicarle que mantuviera la calma. Y, por último, sexta condición. Apex Shield creará un fondo para apoyar a mujeres mayores de 45 años dentro del sector tecnológico. Quiero que quienes alguna vez fueron consideradas demasiado mayores o fuera de lugar tengan otra oportunidad. Cuando terminé, la sala se sumió en un profundo silencio. Mark abrió el portátil, preparado para proyectar documentos si era necesario, pero nadie pidió nada todavía. Estaban calculando, sopesando y sintiendo miedo al mismo tiempo. Entonces comenzaron las discusiones. Un miembro protestó por los 20 millones. Otro cuestionó mi asiento en el consejo. Otro dudó ante la idea de destituir a la directora ejecutiva en mitad de una situación tan volátil. Pero Mark respondió a cada argumento con pruebas legales que no podían ignorar.
El registro provisional de hacía 17 años. La cláusula de reversión jurídicamente vinculante, debidamente firmada y certificada. Los correos internos que demostraban que la transferencia había sido retrasada por el equipo ejecutivo, no por mí. La confirmación oficial de que la reversión de la titularidad se había completado. La negligencia de Lena y sus intentos de ocultar la verdad. Cada argumento de Mark caía como una cuchilla perfectamente afilada, preciso, conciso e imposible de esquivar. El consejo debatió durante casi 3 horas. Lena intentó intervenir repetidamente, alegando que Evelyn ya no participaba en la arquitectura actualizada, que la tecnología había evolucionado y que la titularidad correspondía por defecto a la empresa. Pero cada palabra solo conseguía perjudicarla más. Ya no la creían. Finalmente, el presidente del consejo se levantó. Miró a cada uno de los miembros y comunicó la decisión. Hemos acordado aceptar todas las condiciones de Evelyn Hart. Vi cómo Lena se quedaba inmóvil y parpadeaba rápidamente, como si se negara a comprender lo que acababa de escuchar. Uno de sus abogados se inclinó hacia ella y le susurró algo. Lena bajó la cabeza y sus hombros temblaron ligeramente. Entonces llegó el anuncio definitivo, el que sellaba su destino. Lena Mercer dejará su cargo como directora ejecutiva con efecto inmediato. Sin objeciones. Sin muestras de apoyo. Sin despedidas. Lena se levantó, recogió sus documentos e intentó mantener la compostura mientras la realidad caía sobre ella como un peso. Salió sin decir una palabra y dejó que la puerta de la sala del consejo se cerrara detrás de ella con un golpe sordo. El mismo tipo de puerta que se había cerrado detrás de mí la mañana en que me despidieron. Pero esta vez no era yo a quien estaban echando. Era yo quien decidía el futuro de Apex Child. Regresé una vez más a Apex Child, pero esta vez todo era diferente. Las grandes puertas de cristal no se abrieron para expulsarme a la calle como aquella mañana fatídica. Se abrieron para darme la bienvenida con un nuevo título, miembro del Consejo de Administración. No llevaba ninguna caja de cartón entre los brazos, no había miradas de lástima, no había dudas en el ambiente. Aquel día, los empleados se apartaban formando 2 filas ordenadas mientras yo atravesaba el vestíbulo, un gesto instintivo reservado para quienes poseen autoridad real. Entré en el ascensor. En lugar de pulsar el botón de mi antigua planta, mi dedo seleccionó la planta 18, el nivel reservado para la sala del Consejo Ejecutivo, un lugar en el que nunca antes se me había permitido poner un pie. Cuando las puertas se abrieron, salí a un pasillo cubierto por una suave moqueta azul y una iluminación tenue, un mundo tranquilo separado de todo lo que había debajo. Una sensación extraña me invadió. No era orgullo. Era simplemente la certeza de que, por fin, había llegado al lugar en el que debería haber estado desde el principio. Ryan me esperaba fuera de la sala. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron, aunque intentó mantener una actitud profesional. Enhorabuena, Evelyn, dijo, con la voz temblando de emoción. Sonreí. Gracias, Ryan. Personas como tú me recuerdan por qué luché. Su rostro se sonrojó, pero, por primera vez desde la mañana en que me despidieron, Ryan parecía aliviado. Sabía que la justicia no había quedado enterrada, y yo sabía que él había sido la primera persona dentro de la empresa que se había puesto de mi lado, aunque lo hiciera a través de un correo anónimo. Entramos en la sala del consejo. Los miembros se levantaron para recibirme. La tensión que había inundado aquella habitación días antes había desaparecido. El problema de la titularidad de Aegis 9 se había resuelto. Lena había desaparecido discretamente aquella misma noche. Sin comunicado de prensa. Sin anuncio. Su nombre simplemente desapareció de la página del equipo directivo a la mañana siguiente. Mi primera reunión oficial como miembro del consejo comenzó con el asunto más urgente, la reestructuración de la división de ingeniería. El consejo quería escuchar mi propuesta. No dudé. Necesitamos transparencia, dije. No más liderazgo basado en la intimidación. No más silenciar a los empleados. Si queremos que Aegis 9 se haga más fuerte, tenemos que empezar por el respeto. Respeto de verdad. La sala escuchó. Continué.
Debemos establecer un sistema abierto de comunicación en el que los ingenieros puedan plantear preocupaciones sin miedo a represalias. Crear una unidad independiente de investigación central que informe directamente al Consejo. Desarrollar programas de formación y apoyo para ingenieros de mayor edad, para que la experiencia nunca vuelva a descartarse como algo obsoleto. Centrarnos en el talento, no en la política. Cuando terminé, el presidente del Consejo asintió lentamente. Así es como un verdadero liderazgo genera valor, dijo. Y, por primera vez, sentí que realmente confiaban en mí, no como en aquellos apretones de manos vacíos de años anteriores. Poco después de la reunión recibí un correo del Departamento de Defensa. Era un mensaje breve y profesional, pero lo bastante importante como para hacerme soltar el aire que llevaba conteniendo. Tras revisar la situación jurídica y la titularidad de Aegis 9, restablecemos oficialmente el contrato suspendido. Esperamos continuar nuestra colaboración. La puerta más grande que se había cerrado de golpe delante de Apex Shield acababa de abrirse de nuevo. No gracias a una estrategia ejecutiva, sino gracias a la transparencia que yo había devuelto a la empresa. Aquella tarde permanecí sola en la sala del Consejo Ejecutivo. El espacio era amplio y silencioso, y el techo reflejaba una luz tenue. Frente a mí había una pared de cristal desde la que se contemplaba todo Austin, la ciudad donde había trabajado, sacrificado tanto, sufrido una traición y finalmente recuperado lo que era mío. Al contemplar los coches moviéndose allá abajo, no sentí venganza. No sentí placer por haber demostrado que se equivocaban. No sentí satisfacción al ver cómo todo se derrumbaba. Sentí justicia. 26 años de trabajo ya no estaban enterrados bajo expresiones frías como optimización de recursos, o no estar alineada con el nuevo ritmo. Ya no quedaban definidos por una mujer de 53 años a la que habían etiquetado como obsoleta. Ya no era la historia de alguien expulsada como si fuera inventario sobrante. Había regresado, no por rabia, sino por respeto hacia mí misma. Sonó un golpe suave en la puerta. Ryan estaba fuera. ¿Quieres que te traiga los documentos del nuevo equipo?, preguntó. Negué con la cabeza. Mañana. Hoy solo quiero quedarme aquí. Asintió y cerró la puerta. La sala volvió a quedar en silencio. Apoyé una mano sobre la mesa pulida y sentí el frío de la superficie extendiéndose por las yemas de mis dedos. Entonces me susurré una verdad que había tardado casi 2 décadas en recuperar. Aegis 9 nunca fue creación de Apex Shield. Era mi trabajo, y acababa de recuperar el derecho a llamarlo mío.